2:20 y 21. Vamos a tomar por título este día, este mensaje: el que conoce a Jesús le es cambiada su vida. Amén. Amén. Una vez más, el que conoce a Jesús le es cambiada su vida. Su vida es diferente. Amén. Cuando usted conozca a Jesús, por amor a Jesús va a cambiar algunas cosas. Y cuando usted verdaderamente lo conozca, va a hacer todo lo que Dios dice. Amén. Gloria a Cristo. ¿Ya lo tienen? Gálatas 2:20 y 21. Esta carta la escribió el Señor, le reveló al apóstol Pablo para que le escribiera a los Gálatas. Pero aquí en este tiempo todavía esta palabra sigue siendo para nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Una vez más vamos a leer el verso 20 y 21. Ponga su mejor atención. ¿Y qué les parece si lo hacemos todos para? Amén. Vamos, 1, 2, 3. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Y dígale al Señor: Señor, permíteme mirar qué propósito tienes para mi vida cada día. No solamente este día, sino cada día. Amén. Porque muchas veces nosotros miramos el propósito en un día, pero para otro se nos pierde la visión. Usted dígale: permíteme ver qué propósito tienes para mi vida cada día. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre amado, por este privilegio de estar en este lugar delante de tu pueblo. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por tu grande sacrificio que hiciste en la cruz por mí, Señor, y por cada uno de tus siervos, Señor, que has llamado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que dejaste establecida, Padre amoroso, que tú, Padre amoroso, revelaste, Señor, con un propósito divino, para que aprendamos, Señor, quién eres tú, Señor Jesús, Padre amado. Bendícenos este día con tu presencia, aunque mis labios, bendice mentes y corazones, Señor, y prepara, Señor, cada uno de los que escuchen esta palabra, que tú seas, Padre amoroso, el que haga seco en su mente y corazón, Señor Jesús, y que tu nombre sea glorificado y enaltecido en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu dirección. Amén. Denle un aplauso al que vive y reina para siempre. Toma su lugar dándole gracias a Dios en la presencia. Amén. Aleluya. Les quiero decir que sin excepción de personas, para saber quién es Jesús, hermanos, es necesario una necesidad en nuestra vida de una revelación de parte de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si Dios no nos lo revela, no vamos a poder comprender quién es Jesús. Amén. Y les quiero decir que el nombre de Jesús fue controversia desde el principio del nacimiento de la iglesia, de la iniciación de la iglesia. El nombre de Jesús fue una controversia para muchos. Y fue el motivo también de una persecución. Fue el motivo también de un movimiento que cambió la vida de muchos. Y hay muchas cosas que nosotros debemos de considerar. Si usted mira el libro de Lucas, hermano, capítulo 1, Gloria a Dios. Les quiero decir, ciertamente no es un estudio, pero es necesario que lo veamos tantito. Y lo que dice la Escritura es algo que usted y yo debemos de considerar, que todavía en nuestros medios está ese asunto latiendo. Para muchos de nosotros, muchas de las cosas que nos son de alguna manera enseñadas, aunque nos son enseñadas, hermanos, ¿saben qué? Si nosotros no las podemos recibir de parte de Dios, les quiero decir que nadie las va a poner en orden en el ser humano. Amén. ¿Cuántos lo tienen? ¿Le ayuda a leer, hermano Ramón? Gloria a
Cristo Jesús. Lucas 1, capítulo 1. Lea nomás el primer versículo. Lucas 1. ¿Sí les dije Lucas 1 o les dije no? Sí, ¿verdad? Ok. Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado, sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Si usted nota, menciona muchos que han tratado de poner, y ciertamente el que menciona como una historia fue una verdad, y fue un propósito y fue una profecía cumplida para nosotros. Amén. Porque fue un orden perfecto en Dios. El Señor, a través del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, Él profetizó a través de Isaías y le dijo que iba a haber una señal. Y esa señal iba a ser en una virgen. Y quien nacería de esa virgen se llamaría Emanuel. No les declaró más, solamente Emanuel. Después, ya el capítulo 9, verso 6, le vuelve a enseñar Isaías, dice, ya como si ya hubiera nacido, le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Aleluya. Dios fuerte. Miren, el niño que iba a hacer lo que iba a hacer y lo que es. Amén. Para los que no sepan el versículo lo pueden mirar, pero es porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, llamarás su nombre. Recibe 5 diferentes descripciones: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 diferentes descripciones. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Cuando el Señor trató con Gloria a Dios. Saulo de Tarso, hermanos, Saulo de Tarso era inconverso, se puede decir al evangelio, conocía la ley de Dios, pero era inconverso. Amén. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Como no conocía a Jesús, perseguía a Jesús. Como no conocía a Jesús, Saulo de Tarso lo que estaba era consintiendo en torturaciones para los que conocían a Jesús. Incluso en muertes. Ustedes pueden mirar el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo 8 del libro de los Hechos. Van a mirar que el nacimiento de la iglesia de Cristo Jesús, estamos hablando de la iglesia verdadera, la iglesia que nació en Pentecostés, con 120 personas. Las 120 personas eran israelitas, judías. Después se añadieron. Le voy a decir que no todos los israelitas son judíos, No. pero todos son israelitas. Y no todos los judíos podemos decir que no son israelitas, porque sí son israelitas. Amén. Amén. Pero de la tribu de Judá, le voy a decir que fue de donde eligió el Señor, y de ahí surgió todo para el cumplimiento de la profecía. ¿Qué les quiero decir con todo esto? A unos discípulos de Jesús, cuando se presentó a ellos y les empezó a hablar, tuvieron que ellos de alguna manera recibir la revelación para ellos poder confiar y afirmar su fe. Si ellos no afirmaban su fe, yo les voy a decir que iban a estar en el mismo caso que estamos muchos en este tiempo. Amén. Un día firmes y 2 o 3 variando en nuestro servicio. Amén. Se requería de que ellos conocieran quién era Cristo Jesús, quién era el Todopoderoso, en otras palabras, porque así está establecido. Si usted mire, Jesús no era cualquier cosa. Pese a que nosotros podemos mirar que era el Hijo de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios da testimonio. Usted mismo leyó aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, una parte del versículo que está ya después de la segunda coma, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero miren lo que dice ahí. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo. A sí mismo se entregó. Si usted mira el libro de
de Juan capítulo 3 verso 16, todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios. Mire la expresión y mire lo que dice aquí. El libro de Efesios también dice que Él a sí mismo se entregó por la iglesia. La amó tanto. Amén. Ahora, por eso este es el punto. El que conoce a Jesús le cambia su vida. Amén. Y esto es solamente una introducción, porque vamos a tener algo que yo creo que usted y yo vamos a tener la oportunidad después para conocer. Los discípulos de Jesús, cuando conocieron a Jesús, todavía después de haberlo conocido, el Señor les dijo: pero espérense, todavía no ven, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En otras palabras, el Señor sabía que si no eran revestidos del poder de lo alto, en cualquier momento podían claudicar. Y podían de alguna manera desertar de lo que era la comisión de llevar una verdad en todos los días de su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se pongan tristes, algo para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Les quiero decir que este era el propósito, y es el propósito. No era solamente, es el propósito. Que si usted conoce a Jesús de verdad, les quiero decir que usted va a decir lo que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Mas ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Pero esto va a pasar hasta que de verdad usted conozca a Cristo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque entonces ya lo que usted quiere hacer, le voy a decir que dice: y aún en su carne, cuando lo conozca, lo va a conocer y va a vivir en la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, va a sobrepasar los deseos de su carne, va a sobrepasar aún los sacrificios que tuviera que pasar si fuera aún atormentado en su carne, pero fiel a Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Denle el aplauso al Señor. Eso que le estoy diciendo, hermanos, no es un invento de nosotros, está escrito por Dios con un propósito. Solamente basta que usted se interese a conocer a Jesús, que usted se interese a conocer al Dios de la creación. Que conoce a Jesús, conoce al Dios de la creación. El libro de Colosenses, solamente les digo, no vayan, pero el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: porque Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, menciona toda creación. Si hay otras creaciones, Él es el primero en toda creación. O sea, en todo lo creado, Él es el primero. Y luego dice: por Él fueron hechas todas las cosas. Aleluya. No dejó una cosa fuera. Por Él fueron hechas todas las cosas. Usted y yo también somos hechura suya, dice la palabra de Dios. Criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y las buenas obras solamente se encuentran en Cristo Jesús. Las buenas obras solamente se encuentran en el Creador de su vida. Todo lo demás pudiera ser y quedar en vanidad. Amén. Amén. Y les quiero decir todo esto. Nuestro Dios tuvo que hacer algo que sobrepasó en su tiempo, cuando se presentó, muchas cosas por alto. Porque les quiero decir que su palabra estaba establecida para ser cumplida. Pero por amor al ser humano, dejó su trono excelso de gloria y tomó un cuerpo humano y se presentó para que, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Cuando estén a Cristo, amén. Hay puntos que tenemos que tratar, amén. El primer punto que pudiéramos tratar es que para poder ser fiel a Dios nosotros, es necesario tener el Espíritu de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, les quiero decir que vamos a fallar en el propósito de Dios, en la fidelidad que Dios nos demanda. ¡Aleluya! Pero si usted tiene el Espíritu de Dios y de verdad usted conoce quién es Dios, basta tan solamente conocer que verdaderamente un día vamos a estar delante de su presencia y nos va a ser responsables de todo lo que hemos recibido. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuántos saben que hay un Dios que nos crió? Tan simple la palabra que el simple hecho de saber que hay un Dios que nos crió nos lleva a una responsabilidad. El libro de Romanos dice así: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. ¡Aleluya!
se entregaron a sus pasiones, dice, por lo tanto Dios entembreció su entendimiento y los entregó a, dice, actos vergonzosos. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es una necesidad de conocer a Cristo. Amén. Por eso es una necesidad. Amén. Y déjenle, voy a decir que esa necesidad, cuando usted la siente, va a empezar a buscarlo. ¿Cómo pudiéramos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Anhelando nosotros su presencia en nuestro corazón. Con súplica, con ruego, con clamor. Señor, yo necesito ser lleno de tu Santo Espíritu. Y que usted lo anhele de verdad. Mire, todo lo que anhela el hombre lucha por ello. Muchos de nosotros, ¿sabe qué? Anhelamos tener un salario y por ese salario trabajamos 40 horas a la semana. Usted sabe que esas 40 horas no son fáciles para nosotros. Es motivo de desvelos, motivos de cansancio, motivos de nosotros perseverancia, motivos de nosotros incluso ir lejos a nuestro trabajo. Pero todo esto usted mire que es un propósito. Cuando usted empieza a comprender el propósito, se esfuerza por alcanzarlo. ¿Cuántos alcanzan a comprender que Dios nos hizo con propósito para una vida eterna con Él? Aleluya. Él nos hizo con un propósito para una vida eterna con Él. No para que nos pasáramos un tiempo en el mundo y después ir a un lago de fuego. No, para eso no nos hizo el Señor. Nos hizo para nosotros alcanzar la victoria. En el libro de Romanos nos menciona el capítulo 8, dice que nosotros en Cristo Jesús somos más. Pero fíjese solamente la expresión de la palabra en Cristo Jesús. Si alguien no está en Cristo Jesús, pudiera ser que fuera vencedor de algunas cosas aquí en la tierra, pero la batalla que debería de vencer la perdió. Sin Cristo se pierde la batalla. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. No sea tristeza, es algo bueno para usted. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que todo esto nos incita a estar en una búsqueda constante de su presencia. Ahora, los que hemos alcanzado a disfrutar de su Espíritu Santo, no se trata solamente de buscarlo y recibirlo y ya está. No. Se trata de, mire, este cuerpo físico requiere de una alimentación continua. 3 veces para muchos, en veces es poco comer. Para otros, también es mucho, sería poco comer. Pero les quiero decir, si el cuerpo físico necesita 3 veces, 4 veces comer, déjenme decir que nuestra alma y el Espíritu de Dios también requiere de una atención continua. Amén. Continua. Gloria a Cristo Jesús. Esto es porque Dios quiere revelarnos algo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted lo reciba, sabe que su vida de verdad va a cambiar. Amén. Les quiero decir todo esto, ¿sabe por qué? Porque estamos preparando todo esto para que usted comprenda. Miren, fueron cosas que Dios hizo por amor a nosotros. Pasaron 7 pactos, 5 dispensaciones. Y todo esto que pasó, Dios permitió para que se cumpliera una promesa que estaban esperando multitudes. Y lo peor del punto y del caso es que después que se cumplió todo, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora nosotros muchas veces anhelamos y le pedimos a Dios cosas. Y yo creo que todos nosotros como seres humanos anhelamos un día estar en la presencia de Dios, allá en su reino, gozándonos, deleitándonos con Él por una eternidad. Amén. Pero mire, el reino de Dios está entre nosotros y muchas veces no nos interesamos. Igual llega a nosotros y nosotros lo rechazamos. La invitación que Dios tiene para nosotros es para vida. Aún estando muertos en delitos, nos da vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El Señor se la honra y la gloria por siempre. Amén. Ahora les quiero decir que si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermanos, las emociones de nuestra carne son las que dirigen nuestra vida. Y les quiero decir que esas emociones son controversiales. Se me fue la palabra para decírselos ahorita, pero les quiero decir, en otras palabras se los voy a decir, un día estamos en un buen ánimo y puede cambiar ese buen ánimo y cambiar el transcurso de nuestra meta que teníamos para Dios y definitivo dirigirla contraria a la voluntad de Dios. Así es la carne. Hoy estamos con un buen ánimo, pudiera ser en la carne, pero ¿sabe qué basta?
cualquier cosa mínima para no desanimarnos. Entonces, por eso es que es necesario el Espíritu de Dios. Miren, el soldado literal, hermanos, lo prepara para pelear en todo tipo de situación. En tiempo de frío, en tiempo de calor, en tiempo de ser afligido, en tiempo de hambre, en tiempo de ser herido. Sigue siendo soldado. Y su misión es ganar la batalla. Yo estoy diciendo, si esto es en el término literal, imagínense lo que Dios quiere en el término espiritual. Estoy diciendo todo eso porque lo que usted leyó aquí en el libro de Gálatas, no se cree que el apóstol Pablo estaba en una situación muy cómoda. No. Estaba viviendo una situación crítica en su cuerpo corporal, pero en el término espiritual estaba gozoso. Por eso es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, era un soldado de guerra. Este hombre era un soldado. ¿Sabe qué? Yo le digo que de seguro si él hubiera de alguna manera tratado de buscar una estrategia para pelear físicamente, de seguro que la hubiera encontrado, porque era un guerrero y ha sido preparado para la batalla. Amén. Pero les quiero decir que lo que dice él, tenía que pelearla de otra manera la batalla. De una manera que el que ya vivía en Cristo, el que ya vivía en él era Cristo. Y él decía en sus palabras mismas, dijo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo, no era cualquier cosa, todo. Situaciones difíciles las puedo en Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos al punto. Les quiero decir para empezar, el proceso de la iglesia, hermano, nació con 120, pero si ustedes miran el libro de los Hechos, que estamos hablando ahí, es el capítulo 7, estamos hablando de cerca de 10,000 cristianos que se convirtieron a Cristo. Todos eran judíos, o sea, todos eran israelitas. Porque está hablando del primer mensaje que Dios le permitió de alguna manera levantar la voz a Pedro. De una manera impactante, 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, después 5,000. Y después menciona multitudes. Solamente en esos dos puntos hay 8,000 personas. Les quiero decir, ahora miren el punto. Por eso les digo, este punto, el que conoce a Jesús le cambia su vida. Saulo de Tarso dice que en el capítulo 9 dice, si usted lo lee, dice que él fue y él consiguió cartas para perseguir a los que servían a Jesús. Ahora le quiero decir, usted y yo cuando le sirvamos a Jesús vamos a tener un adversario que se llama diablo. Capítulo 5 verso 8 de 1 Pedro dice que velar y orar porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién se puede devorar. Y está hablando del nombre de Jesús. Amén. Si usted no tiene el nombre de Jesús, no le es importante al enemigo. Por eso es que sabe que el nombre de Jesús es una controversia aún en este tiempo. ¿De qué le voy a decir? El apóstol Pablo, él conocía a Dios de otra manera, lo conocía a través de la ley. Pero el Señor nos menciona aquí en el libro de Gálatas, si usted mira, si lee más para arriba, va a mirar que aún el apóstol Pedro, él siendo él judío, él entró en esta bendición de conocer a Cristo Jesús. Pero miren, les quiero decir esto, los judíos sí sufrieron una persecución cruel. Amén. Les quiero decir que el ser un discípulo de Jesús los conllevaba a ciertos puntos que ellos tenían que sufrir. El primer punto era con su familia, los discriminaban de una manera que saben que los desheredaban, los desechaban como algo que era inmundo. ¿Y sabe qué? Esto era uno de los pactos que había mencionado el Señor a Abraham. El pacto de la circuncisión, a Isaac, perdón. Pacto de la circuncisión, este era uno de los pactos. Y este pacto, de todas maneras, en tiempo de la ley se llevó a cabo, todavía en el tiempo de Cristo. Si usted mira, todavía aún en ese tiempo se llevaba a cabo. Por eso es que cuando se llevó a cabo el nacimiento de la iglesia, había los de la circuncisión y después nació a través de este nuevo pacto los de la incircuncisión, los que somos circuncidados en el corazón, aquellos que recibimos a Cristo y hace un cambio por dentro el Señor, no es por fuera, es por dentro. Cuando hace ese cambio el Señor, ¿sabe qué?
ya se había circuncidado, pero mire, en el viaje que iba a Damasco, ¿sabe que el encuentro que tuvo con Jesús, al darse cuenta, cuando se dio cuenta quién era Jesús, no le quedó otra cosa más de decirle: ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué? Le cambió su rango que tenía. Tenía un rango de militar. Y ya que le voy a decir que era Saulo de Tarso, le cambió el nombre también. Ya se dejó de llamar Saulo, le puso el Señor Pablo. Amén. Y ya que le voy a decir, dejó de ser un perseguidor a ser perseguido, de ser un militar a ser un siervo del Todopoderoso, un apóstol de Cristo. Esto le quiero decir que a usted también le puede pasar. Muchas veces en medio de la religiosidad nosotros pretendemos servirle a Dios, pero saben que si no conocemos a Jesús no va a haber un cambio total en nuestra vida. Les quiero decir que el nombre de Jesús es para nosotros lo que necesita nuestra alma. El nombre de Jesús para nosotros nos trae remisión de pecados, perdón de pecados, nos trae un beneficio que nos inscribe en el libro de la vida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero miren, hay muchos términos religiosos en este tiempo, y les quiero decir que se ha vuelto un politeísmo. El hablar de doctrina para nosotros es un privilegio, para nosotros es una pesadilla. Cuando se habla de doctrina, de todo podemos hablar, pero menos de doctrina cuando se hable con quien sea de diferente dominación. No estoy criticando a nadie, pero usted lo va a notar. Puede hablar de todo menos del bautismo en nombre de Jesús, porque cuando se mete el bautismo en nombre de Jesús quieren darle tanta vuelta que la terminología la arreglan la manera de que quede todo en el orden que pretenden que quede. Pero la doctrina de Jesús está establecida con fundamento sólido. Dice la Escritura: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego, si usted mira la otra parte del contexto, dice capítulo 3 verso 11 de 1 Corintios, dice: porque nadie, la palabra nadie quiere decir que nadie tiene la potestad de tocar ese punto y quitarle o ponerle. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos todavía están conmigo? Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo que leyó nuestro hermano Delgado, lo que dice la Escritura, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Saben por qué dice entre nosotros han sido ciertísimas? Porque no se la reveló, dice, ni carne ni sangre, sino se la reveló el Todopoderoso que está en el trono celestial. Y aún como es omnisciente, aquí está también con nosotros. Es omnipresente, en todo lugar está. Y no se la había revelado a cualquier persona, se la reveló el Todopoderoso. Este es el punto, si Dios no lo revela al ser humano. Aleluya. Muchas cosas nosotros traemos de las que nos enseñaron nuestros papás. Pero yo personalmente les quiero decir, yo platiqué con mi mamá y le dije: ¿de dónde aprendiste eso, mamá? Ya no vive mi mamá, la amo mucho y la amé. Fue alguien que no puedo comparar con nadie. Gloria a Dios. Y la primera conversación, ¿sabe qué? Pasó lo mismo que con los discípulos. ¿Sabe qué? El que se convertía al cristianismo de los judíos o de los israelitas, ¿sabe qué? Los maldecían en su hogar. Y la maldición en ese tiempo de ley, hermanos, era un término muy pesado para el que era maldecido. ¿Sabe qué? Era desechado. ¿Por qué creen que muchos se regresaron? Aquí en el libro de Gálatas dice que muchos regresaron a la circuncisión. ¿Por qué? Porque era el cargar con una indiferencia de su propia familia, de los que ellos amaban tanto. Les quiero decir, pero una vez más el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. Aquí en el mismo capítulo 2 usted mira que lo reprende. ¿Y sabe qué? Porque el apóstol Pedro ante los que eran de la circuncisión se portaba como de la circuncisión. Luego se venía con los gentiles y se portaba como que era gentil. ¿Saben que este carácter tienen muchos de los creyentes cristianos?
Hay muchos predicadores que saben que llega a una iglesia apostólica y su esposa va con velito apostólico. Pero luego llega a otra iglesia que no es el nombre y la hermana bien pintarrajeada y con su minifalda incluso. Este es el punto de lo que está hablando el Señor. ¿Sabe qué? Dice la Escritura y la palabra de Dios dice que ¿qué comunión tiene la luz? Nosotros debemos de ser genuinos. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo cuando encontró a Jesús cambió su vida. Porque él podía, ¿sabe qué? Lo que él tenía era un poder que le otorgaban. Incluso esas cartas no eran cualquier carta, era un permiso para perseguir. Pero ¿sabe qué? Lo mismo que usted mira en Moisés. Dice que hizo una elección correcta. Para muchos ante los ojos de sus familiares de seguro digo, pero ¿dónde te metiste? Si eras el perseguidor, ahora vas a ser perseguido por el que le sirves. Imagínense más que negocio. Era un león. Por los ojos de la carne se miraba ese tiempo y ese aspecto. Ahora le quiero decir, por el nombre de Jesús valió la pena el cambio. Por el nombre de Jesús, piense que también para usted y para mí vale la pena el cambio. Vale la pena el cambio. ¿Ven? No nos está incitando a servirle con los medios. Es el Dios de la creación, el Dios de su vida. Amén. Y si usted le sirve al Dios de su vida, créame que usted está sirviendo al Dios que lo crió para su servicio. Sin temor a equivocarme, le digo que usted va a tener las promesas, como dice la Escritura, va a ser más que vencedor. Miren, ante los ojos de las personas que vienen en ese tiempo, el apóstol Pablo era un perdedor. Mira dónde estás en la cárcel. ¿Por amor a quién? A Cristo Jesús. Pudiendo tú estar siendo el perseguidor. ¿De seguro usted cree que no se movieron esas cosas si había algún inconverso entre la familia de Pablo? Tuvo que moverse ese punto. Después, por gracia de Dios, muchos de la familia de Pablo se convirtieron. Lo tenemos en la Escritura también. Por aquí le quiero decir, aún usted por el nombre de Jesús va a ser criticado. Pero vale la pena la crítica. ¿Sabe por qué? Porque de verdad, usted no se puede comparar lo que va a sufrir con la gloria que va a recibir. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a que Dios venga para siempre? ¿Amén? Aleluya. Por esto que le estoy diciendo, hermanos, es algo que usted lo tiene que visualizar y mirar. Si no conoce a Cristo, hermano, no va a haber cambios en su vida. Es precisamente por eso es que no se ofenda, pero es una vida con un servicio mediocre a Dios. Un servicio que definitivo, así como dice la palabra de Dios, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, dice. Va a llegar el momento en que a muchos nos va a sorprender esa palabra que ya está escrita. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te desecharé. Miren, esta palabra es algo fuerte, pero es necesario que usted la escuche. ¿Sabe qué? Si le va a servir a Dios, sírvale con todo su corazón. Sírvale porque merece que le sirva. Sírvale por lo que Él es. Porque es el Todopoderoso. Es el creador de su vida. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno, hermanos. Les quiero decir, para muchos en ese tiempo, hermanos, aunque ellos eran judíos, les quiero decir, ¿sabe qué? Y habían conocido a Cristo en el tiempo de la persecución. Muchos de los judíos no conocían a Cristo. Aún de los que empezaron a servirle a Cristo, ¿saben qué? No lo conocían en su plenitud, porque no tuvieron el privilegio de andar con Él. Algunos, si usted sabe, se hizo una expansión. Y si mira el capítulo 1 del libro de Pedro, habla de una expansión, ¿sabe qué? Y después el apóstol Pedro les está escribiendo a todos los de la expansión. ¿Sabe por qué? Y les empieza a decir otra vez, a presentarles a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchos se habían regresado al judaísmo. Y se habían regresado precisamente porque Pedro les incitó otra vez a circuncidarse. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Muchas cosas están pasando aquí. En nuestros medios también está pasando parte y tipo y figura de lo que le estoy diciendo. Muchos ya conocieron a Dios, se bautizaron en nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Muchos están sentados en sus casas. ¿Y sabe qué? Bastan unos años para que la generación de la que ellos salió, sabe que ya no conozcan al Dios Todopoderoso. Y va a tener que ir otra vez alguien a hablarles del Dios Todopoderoso. Aleluya. De Cristo Jesús. Entonces le voy a decir, si nos alargan los años nuestro Dios aquí en la tierra,
Nosotros vamos a alcanzar a mirar todo eso. Ahorita están muchos hijos de cristianos que están una vez más siendo invitados a servirle a Dios. ¿Saben qué? Ya se saciaron de la vida que viven. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay nada. Aunque pensamos que vivimos bien, llega el momento en que nos damos cuenta que sin Cristo no somos nada. Amén. Por eso es que dice la palabra, es que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Él por eso dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me gusta esta expresión porque dice: y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué tanta insistencia en a que conocieran la fe del Hijo de Dios? En el libro de Hebreos capítulo 1 dice que el Señor, habiéndonos hablado de muchas maneras, en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Pero miren, hay un misterio ahí. Los discípulos tuvieron el privilegio porque ellos anduvieron con Él, y dice: después que Él falleció o lo crucificaron, dice que estuvo 40 días con ellos, y después les demandó que fueran al monte y les dijo: ahí esperen. Gloria a Dios. Aunque sabían que había sido en un cuerpo crucificado, algunos de los que estaban ahí, dice que cuando lo vieron dudaron de Él. Pero no hay, ven para acá, soy yo. Y sabe, cuando se presentó, Él dice: toda potestad me es dada. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? Yo soy el Todopoderoso. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Medite un poquito en eso. Si dice toda potestad me es dada en los cielos, ¿sabe qué? Quiere decir que si había otro en los cielos, para los que creen en 2 o en 3, quiere decir que el que estaba en los cielos no tenía ningún poder. Porque Él dice, vean ahí el capítulo 28, el verso 16, 15 y 16 del libro de Mateo, así dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Miren, el otro punto. El libro de Filipenses capítulo 2 dice que Él tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando usted llega al verso 9, dice: por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos hablando del término físico. Aleluya. Pero aún en el término físico dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, gloria a Dios. Dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando yo esto, yo dije, es algo de verdad absurdo, de un Dios tan sabio y tan poderoso, si Él hubiera criado un hijo para después humillarse ante su hijo. Pero miren lo que dice la Escritura: grande es el misterio de la piedad. Tomen en cuenta, libro de Timoteo. Dice: Dios ha sido revelado en carne. Espero que lo esté captando. No dice el Hijo fue revelado en carne. Dice: Dios ha sido revelado en carne, visto por los ángeles. ¿Amén? Predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Todas estas cosas que le estoy diciendo son cosas que es una necesidad, pero aún escuchándolas, si Dios no se las revela, usted no va a saber quién es Jesús. Pero si Dios se las revela, sabe que va a haber un cambio en su vida. Para dar principio, ese nombre es una necesidad en su vida. Porque dice el libro de Colosenses capítulo 3 verso 17: todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, todo hacerlo en el nombre de Jesucristo. Preguntaba uno por ahí, ¿el bautismo se va incluido también o solamente? Todo lo demás menos el bautismo. Pero ahora miren los hechos de los apóstoles. Van a encontrar multitudes de bautismos en el nombre de Jesús, y no van a encontrar ningún bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Van a encontrar un mandamiento. Pregúntense, ¿a quién les dio ese mandamiento el Señor? A 11 discípulos. Esos 11 discípulos les dio este mandamiento. Y si ustedes miran Mateo 28, 19, del 16 para adelante, del 15 para adelante, se van a dar cuenta que este mandamiento se los dio a los discípulos. Pero si miran a continuación el libro de Lucas, capítulo 24, se van a dar cuenta, del verso 44 para adelante, se van a dar cuenta que el Señor después se presentó en un cuerpo ya resucitado. Aleluya.
Y les dijo, esto fue todo lo que fue dicho por Moisés y los profetas. Es el cumplimiento de todo lo que había profetizado. Cuando le dijo esto, dice, entonces les abrió el entendimiento y les demandó allí que predicasen en su nombre el perdón de pecados. Amén. Aleluya. Dice, pero no se vayan hasta que sean revestidos. Miren, aunque les mandó con palabras que ellos entendieron, aún les dijo, pero no se vayan o no desciendan hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Gloria a Dios. El libro de Hechos, capítulo 1, cuando usted empieza a leerlo, se da cuenta de que esto era el cumplimiento de todo lo dicho por los profetas. Amén. Gloria a Dios. El derramamiento del Espíritu no fue un acontecimiento porque Dios o porque Cristo se lo estaba diciendo, sino fue una profecía en cumplimiento al profeta Joel que le había enseñado el Señor antes. Aleluya. ¿Para qué? Para que se cumpliera todo en el orden correcto. Ahora nosotros también tenemos un proceso. El nacimiento de nosotros, hermanos, yo le voy a decir que es en un estado limpio de conciencia, limpio de pecado. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando estamos en un estado de niñez que no hay malicia, estamos en un estado de inconsciencia, o sea, no hay algo que a nosotros nos vaya a venir, que nos vaya a perjudicar. En otras palabras, no somos responsables de nada porque estamos nosotros en un estado de inocencia. Aleluya. El problema es cuando empieza el hombre a participar de la desobediencia. En cuanto empieza el hombre a participar de la desobediencia, muchos empiezan temprano. Él lo va a decir 4 o 5 años y ya se empieza a manifestar ese espíritu de desobediencia. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay una ignorancia en la niñez, sobre todo si no tienen los papás que le enseñen, como dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 4 para adelante, del libro de Deuteronomio. Por esa ignorancia, muchos niños desde su niñez empiezan a ignorar muchas cosas. Pero si los niños empiezan a aprender desde su niñez que hay un Dios, que tienen que ser obedientes, que tienen que buscar la presencia desde su niñez, aprenden a orar. ¿Sabe qué pasa? Desde su niñez ya le empieza a inculcar al papá, ¿sabes qué? Cuando tú te enojas a papá, Dios no le gusta. Cierto. Cuando pasan los días, los meses, y ya pasa 1 año o 2 después que empieza a hablar el niño, el niño le empieza a decir cuando ve al papá enojado, Debbie, a papá Dios no le gusta que te enojes. Y a Dios usa al niño para decirle al papá, eso no le gusta a papá Dios. Amén. Entonces lo que aprende de su niñez comparte con la misma familia. Pero si hay alguien que no conoce estas cosas, sabe que es una vida donde la ira es manifiesta en muchas maneras. La desobediencia, la rebelión. Aleluya. Entonces, ¿cómo? Es imposible nosotros servirle a Dios en ese estado. Es una necesidad de tener nosotros un encuentro con el Creador que transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Por eso es una necesidad conocer a Jesús. Si usted conoce a Jesús, sabe que cambia su vida, porque sabe que va a empezar a darse cuenta que a Jesús no le gustan ciertas cosas que nosotros practicamos. Y cuando las practicamos nos damos cuenta que estamos en desobediencia. En otras palabras, aquí empieza a aprender el ser humano que delante de Dios no se puede ocultar, porque Dios todo lo mira. Libro de Hebreos capítulo 4 verso 13 dice, y todas las cosas, todas, dice así, el verso dice así, no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de la presencia de Dios. Antes bien, todo está desnudo y abierto ante su presencia, delante de aquel que le vamos a dar cuentas. Entonces, cuando dice la palabra de Dios esto y se lo enseña a sus hijos, en otras palabras, cada que el niño en su estado de niñez va caminando, lo que vaya a hacer, él sabe que Dios lo está viendo. El hermano narró uno de los salmos, los ojos de Dios están puestos ¿en quién? En los justos, y está pendiente de nuestras obras, de nuestros actos. Entonces, para que nosotros podamos definitivo servirle a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Aleluya. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él lo va a decir, el libro de Hebreos no alcanzamos a decir todo eso, pero el libro de Hebreos, si usted lo mira, dice que Él es la imagen. El Dios invisible ahí es la sustancia. Amén. Capítulo 1, vaya al libro de Hebreos. La sustancia, miren, una de las cosas que nos en sí, conocer a Jesús, qué hermoso es, porque usted se va dando cuenta que hay cosas que usted va a aprender para compartir.
Empieza diciendo así el libro de Hebreos capítulo 1, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Usted se va a dar cuenta de alguna manera que nuestro Dios trató de muchas maneras con el ser humano y que de alguna manera se manifestó a través de los profetas, que el pueblo de Dios se dio cuenta que era de parte de Dios. Amén. Se cerró esta etapa de los profetas hasta Juan. Si usted quiere mirar eso, está en el libro de Mateo capítulo 11, verso 12 para adelante. Se va a dar cuenta que hasta ahí fue el final de los profetas. Y entra esta otra parte que va añadida a los hebreos. Y sabe que esta carta a los hebreos era porque los judíos se habían desertado en sí. De alguna manera ellos, ya habían muchos nacidos en otra generación. Y sabe que ellos no estaban o no habían sido circuncidados, pero por lo que estaban pasando la persecución y aún, yo le voy a decir que el ser desechado de parte de la familia, hermanos, y mirarlo como una cosa rara, esto es algo doloroso, hermanos. Ellos, muchos de los que no habían sido circuncidados, regresaron otra vez por conveniencia. Si usted mira, por eso son las quejas en el libro de Revelación. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Le voy a decir, pero lo que dice el libro de Hebreos dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo Jesús. Y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo Él hizo el universo. El cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si usted mira el capítulo 1 del capítulo 1 del libro de Juan, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego empieza a dar testimonio que por Él fueron criadas todas las cosas. 1:14 dice: y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La palabra se hizo hombre. Gloria a Dios. Según Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Aleluya. Todo esto, para poderlo conocer, necesita conocer a Jesús. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, no conocía a Jesús, pero si usted mira el capítulo 9 verso 5 del libro de Romanos, después él da testimonio de quién es Jesús. Cosa maravillosa que después lo pone como lo que es el Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Lo que dice aquí, dice la imagen misma de su sustancia. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir, si usted mira el capítulo 4 verso 33 del libro de los Hechos, hermanos, dice que con gran poder daban testimonio los discípulos de su muerte y resurrección, y muchos eran convertidos. Miren, el ser humano está impuesto a hacer rituales, y uno de los rituales, si usted mira el capítulo 4 verso 33 del libro de los Hechos, es lo que ahora muchos hacen, que dicen que es Santa Cena. Nadie tiene potestad ni el poder de hacer convertir a Dios en un pan. Eso definitivo es idolatría pura. Minimiza el poder de Dios. Aleluya. Cuando alguien convierte a Dios en un pan, después miren lo que convierte, la degradación que se convierte. Y le dicen el cuerpo de Cristo y entra a su estómago, ¿y en qué se convierte? No lo digo yo, miren lo que dice el capítulo 15 del libro de Mateo. Amén. Son costumbres y tradiciones, rituales que se hacen. ¿Cómo se hacen estos rituales? A través de la religiosidad. Menciona la palabra de Dios, y si lo mencionamos como dice que hacían una Pascua. Esa era la Pascua. La Pascua. Ahora déjalo ahí, sí. Si usted mira, dice que no cesaban de dar testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. No era un ritual, era una enseñanza, una predicación. ¿Con qué motivo? Para que conocieran a Jesús. Aleluya. El actor de todas las cosas, el creador de todas las cosas,
el dueño de nuestras vidas, el que perdona pecados, el que restaura de la muerte a la vida, el Todopoderoso, el único y sabio Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Usted y yo somos privilegiados en este tiempo que el predicar a Cristo no nos trae a nosotros consecuencias. Pero les quiero decir que va a llegar el momento como en aquel tiempo. Si usted mira el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios que por la predicación de Jesús eran perseguidos, azotados y echados a la cárcel, y les era prohibido hablar del nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios que con denuedo hablaban de la palabra sin temor. En medio de una persecución, ellos levantaban la voz y daban testimonio del Cristo vivo, del Cristo creador de todas las cosas. Amén. Aleluya. Dice que muchos se convirtieron. Y yo le voy a decir que para nosotros no debe ser vergonzoso hablar del Cristo resucitado, no del Cristo crucificado. Nosotros debemos de hablar del Cristo resucitado. Él no está en una cruz. No, Él está sentado en el trono. Y en el trono solamente se sienta el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Ustedes lo miraron en el libro de Revelación, lo que dice ahí. Él dice, vi a uno sentado en el trono. Y este se parecía al que era inmolado. Después Él se presenta y yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora tengo las llaves del Hades y del infierno. Todas las cosas están en mis manos, en otras palabras. Así es que cuando usted decide servirle a Cristo, no ha decidido servirle a cualquier Dios. Ha decidido servirle al Dios sobre todas las cosas, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios, al Todopoderoso. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer una invitación a usted que esté en este lugar. No sé, pero le voy a decir que en aquel tiempo se predicaba un mensaje y se convertían miles. En este día se predican 1000 mensajes y a veces uno es el que se bautiza, uno es el que se convierte. Pero no es por demás, les quiero decir, estamos aquí. Y si alguien no ha sido bautizado en nombre de Jesús, solamente permítanos orar por usted. Vamos a hablar con usted y vamos a invitarlo que conozca más a su Creador. Ese nombre le va a permitir a usted que no ha sido bautizado en nombre de Jesús. Sobre todo aquí tenemos jóvenes que tal vez no han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero les va a permitir que sus pecados sean borrados. Capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Miren, está dividido en dos partes ese versículo. La paga del pecado, dice, es muerte.